y sobre todo trabajar también con los usos y costumbres de las mujeres indígenas, ¿no? Que ellas consideran que si le da una cachetada al señor tiene por qué darle la cachetada porque marido, ¿no? Ajá, porque es el marido. Está comprobado que las víctimas de violencia familiar necesitan tener apoyo psicológico para recuperar lo que perdieron con el evento de las situaciones de violencia que han vivido. La violencia tiene que ver con el uso del poder, ¿no?, sobre la pareja. La Secretaría de Seguridad Pública estamos en el entendido de cero tolerancia hacia la violencia contra las mujeres. Y desde el año pasado hemos estado trabajando con temas con un enfoque de género. Bien, pues un gusto saludarles en esta noche en una emisión más de dos programas, uno con la Fiscalía que presentamos y otro ahora con la Secretaría de Seguridad Pública en los temas de género. Ya no es tanto el concepto de equidad de género o de igualdad de género, sino el tema de género en el cual la intención del gobierno actual, del gobierno del Estado y aplicado por algunas de sus dependencias. Y me da mucho gusto platicar en esta emisión con el titular de esta Secretaría de Seguridad Pública, Raimundo Tuñón Jáuregui, porque yo creo que usted que nos está viendo se va a dar cuenta de la relevancia de este tema y cómo ha permeado la intención de que haya una igualdad entre hombres y mujeres. Saludo pues al capitán Raimundo Tuñón Jáuregui. Muy buenas noches, capitán. Buenas noches, Jaime, a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por el espacio y la oportunidad de compartir esto, que más que nada son herramientas para la sociedad oaxaqueña. El señor gobernador y un servidor somos unos convencidos de que al eliminar el pensamiento misógino, esto va a ser un mundo mejor. Oaxaca ahorita acaba de recibir, por decirlo así, un alertamiento, una llamada de atención. En 40 municipios de los 570, representa aproximadamente el 7%, pero engloba a 1.5 millones de habitantes. Entonces, hay que darle la seriedad que obedece a este caso. Y también te diría, no fue necesaria la alerta de género para que el gobierno del señor gobernador, o de la administración actual, perdón, tomara acciones al respecto. Si nos acordamos, desde el día 1 de su gobierno se creó la Secretaría de la Mujer, que es la que enarbola y encabeza esta causa, es la que atiende o la que lleva el liderazgo en la atención a la alerta de género. Y como te decía en un principio, el señor gobernador, me consta, un servidor, somos unos convencidos de atender este tema y atenderlo con seriedad. De aquí donde estoy ahorita, cuando me empieza a ganar la ansiedad por la droga más fuerte, ¿no? Entonces yo empiezo a intolerarme, me vuelvo neurótico, empiezo a gritar por todo y por nada. A mi esposa le empiezo a faltar al respeto delante de mis hijos. Bienvenidos a la Unidad de Medidas Cautelares. La Unidad de Medidas Cautelares es un órgano que pertenece a la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social. Es parte de la Secretaría de Seguridad Pública y es la autoridad encargada por el Código Nacional de Procedimientos Penales de llevar a cabo dos funciones fundamentales para el sistema de justicia penal. La primera es la evaluación de riesgos que puede representar un imputado para la víctima, para la comunidad o para la sustracción. Aquí recibimos a las personas que vienen de manera continua para que se les reciba una firma o para que se les entreviste. Todos ellos son imputados que han sido ya previamente invitados por la unidad. Aquí se encargan de realizar, elaborar los expedientes, que como ustedes pueden ver, el expediente va a distinguir si estamos hablando de una suspensión condicional del proceso. Esta es una supervisión. Y también tenemos expedientes de evaluación, que no tienen esa pestaña, porque solamente son de evaluación. Esta suspensión es una salida alterna, que es muy usada para los casos de violencia familiar. Entonces, recibimos la solicitud y tenemos que igualmente buscar al imputado para poderlo entrevistar. Cuando dice una salida alterna, ¿a qué nos referimos? Bueno, una pregunta muy interesante. El proceso penal es una línea que tiene sus etapas, ¿no? La etapa de investigación, la etapa intermedia y luego finalmente la etapa final de la sentencia. Pero hay algunos casos o algunos procesos o tipos de delitos que permiten las salidas alternas. Es literal, como su nombre lo dice, salirnos del proceso para buscar otras oportunidades para los imputados y las víctimas
que generalmente tienen un sentido más social y que no implican y continuar en el juicio con ese caso. La unidad se instala el 16 de junio del 2018, entonces estamos hablando que aproximadamente llevamos 2 meses y medio que se instaló y que estamos trabajando, ¿no? Básicamente es a raíz de la instrucción del señor gobernador, el capitán Raimundo Tuñón, pues aliado de las mujeres, tomó la instrucción y decidió instalar la unidad. Entonces, secretario, ante esta visión, ¿cuáles son los primeros pasos que se dan a partir de que comienza la actual administración? Como es bien sabido, en la Secretaría de Seguridad Pública tenemos una dirección que atiende la prevención del delito. Tenemos la unidad de medidas cautelares que representa una alternativa a la justicia mediante ciertas acciones, como lo es el Centro de Reeducación de Hombres que ejercen violencia contra las mujeres. En ese sentido, bueno, pues ahí a ese centro acuden hombres ya sea por mandato judicial o por voluntad propia, y tenemos casos de éxito, tenemos muchos testimonios de éxito, hombres que han cambiado su manera de pensar, y es una herramienta, como te digo, que está al servicio de los oaxaqueños y que puede ser de mucha utilidad. La verdad es que es un infierno, ¿no? Estar viviendo de esa manera, ¿no? O sea, porque pues ya se perdió todo ahí, ¿no? El respeto, sobre todo, ¿no? Yo pienso que el diálogo y una separación inmediata, o sea, no hay de otra, y buscar ayuda, sobre todo, ¿no? Porque pues no se puede vivir así, ¿no? Bien, pues estamos aquí en esta planta alta con la licenciada Marusia López, quien es la directora de este centro de reeducación para hombres que ejercen violencia contra las mujeres. Quien llega aquí a esta área, directora, ¿qué es lo primero que se topa aquí que estamos viendo? Bueno, tenemos justamente el primer contacto. Te quiero comentar que nosotros recibimos a hombres canalizados de manera judicial, en algunas ocasiones de forma administrativa o bien de manera voluntaria. Es así pues donde, bueno, los reciben, se les solicitan algunos datos, se inicia una ficha de registro, ¿no? Y pues precisamente después de dar toda esta información pueden acceder al grupo que es en el aula de reeducación, está ubicada en la parte derecha. Pues digamos, alguien que venga y las causas sustanciales para acudir aquí son por voluntad propia. Así es. O por un mandato judicial, me decía. Así es. En algunos casos no necesariamente es violencia en contra de la pareja, es violencia contra la mujer, puede ser algún familiar, alguna vecina, ¿no? Y bueno, los jueces los reenvían, en algunos casos es de manera administrativa. Por ejemplo, tenemos a jóvenes que son enviados por instituciones académicas y obviamente con la anuencia de los padres y madres. Y bueno, acuden aquí para hacer un proceso reeducativo que dura 52 sesiones, es decir, es un año de trabajo con la duración de 2 horas 30 minutos cada sesión. ¿Cómo comienza a interactuar la Secretaría de Seguridad Pública con esta entidad de la Fiscalía, ya que depende de la Secretaría de Seguridad Pública justamente la unidad de medidas cautelares que incluye al Centro de Educación para Varones, ¿no? Mira, yo te diría, comienza desde el 911, desde donde se recibe la denuncia. A raíz de la alerta de género se ordenó establecer un protocolo para este tipo de llamadas, para que ya no sea el operador del 911 el que aplica el criterio y decide a quién se le manda. Tomando un ejemplo en la que una mujer es violentada, por ejemplo, en el seno de su hogar, pues se hace la llamada, se hace el alertamiento al 911, se empieza a aplicar el protocolo, asiste la unidad que tenemos designada como unidad de mujer segura. El 911 depende de la Secretaría de Seguridad. De la Secretaría, en el C4, el 911 es el término correcto. Digo, asiste la unidad de mujer segura, se recupera o se rescata a la mujer, se le canaliza al CEJUM. El CEJUM, desde luego, tiene vinculación directa con la Fiscalía Especializada de Atención a Situaciones de Género o de Atención a Violencia contra la Mujer.
Desde luego ahí mismo se le da en el SEJUM la atención médica, la atención psicológica, si es necesario se le da un alojamiento, y hay otras 2 instancias que están integradas en el SEJUM que le colaboran con trámites administrativos, de actas de nacimiento, de educación, de salud, de atención a niños. Todo está integral ahí, ¿sí? Posteriormente, si hay necesidad de que la mujer vuelva a su domicilio, pues a lo mejor a recoger sus papeles, a recoger su ropa, porque ya decidió separarse de ese hogar o apartarse de su esposo, pareja, o como está estipulado, pues nosotros con la unidad de Mujer Segura le hacemos el acompañamiento para evitar una segunda agresión. ¿En qué consiste? Comentábamos ahorita un poquito que el gobernador generó una política pública de decir que se atiendan los temas de género en marzo, justo cuando fue el Día de la Mujer, creo, o por esos días. Sí. Y la Secretaría de Seguridad Pública se abocó a crear su unidad. ¿En qué consiste esta unidad? Bueno, la unidad de género es la que se encarga de institucionalizar la perspectiva de género en todos sus procesos, ya sea de manera interna o externa, mediante políticas internas o políticas públicas. Básicamente aquí atendemos las quejas que puedan presentar algunas de nuestras compañeras, ya sea que se haya dado de un elemento a una compañera o de un elemento hacia una mujer de la sociedad civil, ¿no? Es decir, lo que cuida la unidad es que los elementos varones sí. no generen abuso en materia de género contra las propias compañeras o con las mujeres en la calle. Así había que interpretar. Sí, básicamente es la institucionalización. Nosotros cuidamos que los procedimientos sean apegados a los protocolos y que no se ejerza violencia de ninguna manera hacia las mujeres. Muy bien. Bueno, aquí tenemos el equipo de la unidad. Aquí se recibe a la persona que va a presentar su queja. Nosotros le entregamos una cédula de identificación. Ella nos llena con todos sus datos personales y a qué área pertenece y nos explica brevemente de qué se trata su queja y posteriormente pasa conmigo a una entrevista. Ahora, cuando ya entra al rango de la unidad de medidas cautelares, entiendo que comienza a haber una interrelación para que la propia Fiscalía, a través de sus órganos, le vaya dando seguimiento al caso y luego comienza a intervenir con el Tribunal Superior de Justicia. La unidad de medidas cautelares lo que hace es un análisis o un estudio de vulnerabilidades y riesgos. Ellos son los que determinan en un momento dado si existe riesgo a que la mujer vuelva a ser violentada. Un equipo de personas ahí hace ese análisis. Hace ese análisis. Entrevistas. Hacen visitas, entrevistan a los vecinos, buscan antecedentes y ellos son los que hacen un dictamen de riesgos, determinan los riesgos en los que puede estar una mujer y definitivamente hacen una recomendación, ahora sí que hacia la Fiscalía, que desde luego es analizada y evaluada por los jueces en su momento. Y ahí es donde se puede, atendiendo al nuevo sistema penal acusatorio, que es un sistema que busca más la conciliación, busca más la resolución de estos conflictos, se cae o se atrae por medio de la justicia o de la resolución paralela en una medida cautelar que puede ser desde el resguardo de la mujer hasta un arreglo con el agresor en estos casos. Literal, como su nombre lo dice, salirnos del proceso para buscar otras oportunidades para los imputados y las víctimas que generalmente tienen un sentido más social y que no implican continuar en el juicio con ese caso. Entonces los jueces evalúan cuando esto puede proceder y finalmente la suspensión condicional que la ley nos obliga a nosotros a supervisar es una salida alterna. Tenemos que darnos a la tarea de buscar al imputado. Una vez que lo localizamos, ya sea vía telefónica o vamos a su domicilio o pedimos apoyo de alguna autoridad para localizarlo, lo entrevistamos, tanto en evaluación como en supervisión. Pero la finalidad de la evaluación es distinta. En los casos de evaluación es únicamente tomar información socioambiental que nos permita decirle al juez el nivel de riesgo que representa ese imputado. En el caso de la supervisión, empieza el proceso ahí para nosotros. En la evaluación lo entrevistamos, verificamos la información que él nos está dando con dos personas que él mismo nos asigna
él mismo decide qué personas, y tenemos que verificar la información que nos da, tenemos que leer la carpeta de investigación y con toda esa información nosotros la vaciamos a un instrumento y podemos sacar un diagnóstico de riesgos. Se envía y ahí termina nuestro trabajo. A lo largo de este proceso, pues les ayuda a identificar, ¿no?, la manera en cómo perciben la violencia, se responsabilizan de la misma, ¿no? Desde el Centro de Reeducación constantemente decimos, la responsabilidad de la violencia es de quien la ejerce únicamente, ¿no? Entonces, y obviamente se les da herramientas para que puedan modificar sus conductas, ¿no? Eso es algo muy importante. ¿Qué tiempo lleva ya la aplicación de este modelo aquí en Oaxaca? Va a cumplir 5 años, en noviembre justamente cumple 5 años y bueno, durante este periodo tenemos el 90% de los hombres que ha asistido al centro de reeducación dejan de ejercer violencia física, ¿no? O sea, sí hay un resultado exitoso. Así es. Que hayan medido ustedes. Sí. Sabemos también que ya puede haber una, pues no sé si llamarle transmutación o cómo llamarle, un cambio de decir, ok, hasta antes de estos modelos, la violencia familiar, ya no se llama la violencia familiar, ¿no?, pero la violencia contra la mujer, que se consideraba como la violencia intrafamiliar, era prisión obligada, ¿no? Delito grave, no alcanza fianza. Entiendo que ahora puede cambiarse ya, si así lo amerita el estudio que se haga, en lugar de estar en prisión, que vaya al centro de reeducación para varones que ejercen violencia contra las mujeres. Finalmente, durante todo este proceso y las ponderaciones que en sus momentos hacen los jueces y magistrados, existe la posibilidad de que se conmute cierto tipo de sanciones por una reeducación en el actuar o en la forma de pensar del hombre. Definitivamente el Centro de Reeducación de Hombres que ejercen violencia contra las mujeres es una herramienta útil, es una herramienta con casos de éxito, tú lo documentaste. Que además yo quiero decir algo, secretario, yo dije, reeducación se han de hacer medio güeyes, nada más de que, ay, sí, ya me eduqué. No, de hecho con la persona, una de las personas que platicamos nos decía, ojalá más varones vinieran aquí, porque habemos muchos que no entendemos hasta que venimos a un lugar especializado y nos hacen ver lo grave que es ejercer violencia. O sea, sí sirve el centro de reeducación. Sí sirve y sí da resultados. Eso es un hecho patente. Y como te digo, ahí los hombres asisten por mandato judicial o por voluntad propia. Tenemos casos también de varones que probablemente empiezan a tener problemas con su pareja y en ese convencimiento y en esa intención de arreglar y transitar bien la relación que tienen en parejas, bueno, pues asisten, se enlistan, por decirlo así, y toman las 52 sesiones que se dan en este centro. La verdad es que sí, me benefició mucho el programa. Yo te vuelvo a repetir, yo ahorita ya veo las cosas diferentes. Con mi esposa, yo practico mucho eso que al principio fue como la cuarta, quinta sesión de un tiempo fuera, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Pues no tengo ganas de seguir discutiendo, voy a caminar, voy a salirme tantito y al rato platicamos, ¿no? O sea, eso, fíjate que eso a mí me ha funcionado muy bien, ¿no? Hasta ahorita, ¿no? Y eso lo platico mucho con mi esposa, ¿no? De hecho, yo llegué a comentarlo eso con ella. Igual, le digo, o sea, cuando tú un momento dado no te sientas o sientes que ya tu temperamento ya va subiendo, pues dímelo, ¿no? O sea, no pasa nada, ¿no? O sea, lo podemos platicar. Y nos ha funcionado, ¿no? O sea, igual a ella, igual a mí, ¿no? Nos ha funcionado bastante. Su proceso, en este informe nos apoyamos en instancias públicas también, por ejemplo, la unidad de medidas cautelares, que es un área muy importante para nosotras y nosotros que trabajamos aquí. ¿Por qué? Porque es quien nos ayuda a darle seguimiento al usuario, ¿no? Y a quien constantemente le proveemos de información adicional si es que tuviéramos. Como te comentaba, justamente nos enfocamos mucho en los riesgos, ¿no? Cuando tenemos una detección de algún alto riesgo, se genera todo un mecanismo interinstitucional para protección de la mujer. Entonces, pues obviamente el informe que se genera desde el Centro de Reeducación es muy importante, pues para que los jueces, la unidad de medidas cautelares, tengan todos los datos de que este usuario puede ejercer violencia en cualquier momento. ¿Por qué? Porque se le hizo ahora sí se generó toda una evaluación del caso. El tema de la atención psicológica es para un tema que tiene un
impacto social muy grande. Si tú ayudas a una víctima de cualquier delito, pero en especial a una de violencia familiar, estás cambiando, estás previniendo, estás empoderándola para que no vuelva a ser víctima de una situación. O sea, estamos ayudando por todos lados. Ayudamos con el imputado a que no lo vuelva a hacer, pero también ayudamos con la víctima para que se empodere y no permita o de alguna manera adquiera herramientas que le permitan poner límites. Nosotros somos una autoridad que, de acuerdo a lo que establece el artículo 164, nacimos para cumplir las órdenes que da el juez. Entonces el juez en su resolución, cuando decreta la suspensión condicional, dice, si le da, esto es como una oportunidad que le da al imputado de como decirle, te voy a dar oportunidad de que cambies tus actitudes por 6 meses o por 1 año. Esto es variable, a veces los mandan por 1 año y medio, esto lo decide el juez. Ahora, una vez que se ve que la unidad de medidas cautelares tiene este elemento, pero que hay otros, no hay una revisión completa, vemos que también la Secretaría ha creado, tuvimos la oportunidad de platicar, que veremos aquí en este espacio, con Dulce Maza, que tiene a su cargo el tema de la unidad de género, pero de la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Esto es nuevo? ¿Ya existía una unidad de género dentro de la Secretaría? ¿O cómo está este hecho? Mira, se tomó la decisión de crearla a raíz del alertamiento, a raíz de que veíamos venir el alertamiento, y finalmente hay que darle, como te insisto, la seriedad que amerita el caso. Vimos que era necesario tener una entidad al interior de la Secretaría que le estuviera dando seguimiento a todo lo que conlleva la igualdad de género. Empezamos con el lenguaje incluyente, empezamos a revisar los protocolos, empezamos a revisar nuestras convocatorias, que mal que bien, pues todo tiene un pensamiento, si no misógino, no incluyente. Como un mundo de varones solamente. Exactamente. ¿No? Entonces empezamos a ver ese tipo de situaciones. Si mal no recuerdo, a raíz de que se creó esta unidad de género, hemos tenido 3 casos que ha atendido atinadamente la licenciada Dulce Maza y que se han transitado con satisfacción hacia las mujeres que en su momento pues plantearon. Y esto es al interior. Y desde luego Dulce es la que supervisa la ejecución y el desarrollo de las directivas que se dan en materia de equidad de género o de igualdad de género. ¿Qué es lo que tiene que saber tanto una mujer policía como sabemos que también pueden ser mujeres de la sociedad que sean agredidas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública? ¿Qué es lo que tienen que saber de la existencia de esta unidad de género? Que pueden acudir a la unidad. ¿En el caso de que qué? En el caso de que exista alguna falta por parte de los elementos en su actuar. Una agresión verbal. Una agresión verbal, una agresión física, alguna agresión a través de algún medio de comunicación en donde podamos comprobar que el elemento ha sido quien lo ha ejercido, quien lo ha hecho, ¿no? Se dieron casos que pues algunos conocemos, a los cuales ya se les dio atención, ya se les dio seguimiento, 2 de ellos ya quedaron resueltos, 1 está en investigación. Y lo que luego se suele escuchar o cae en un terreno común es el acoso sexual, ¿no? Sí. De algunos elementos hacia las propias compañeras, y en ese sentido tienen cabida aquí esas quejas de inicio, independientemente que se derive un delito o no, claro. Pero aquí tendrían cabida. Aquí tendrían cabida y es aquí donde nosotros tomamos de conocimiento y informamos a la Dirección de Asuntos Internos y ellos ya toman las acciones pertinentes dependiendo de la investigación y lo que resulte de ella. También te diría, por Ministerio de Ley en el estado de Oaxaca tenemos un alertamiento o un mecanismo que se llama Alerta Rosa, que es un comité que conformamos varias instancias de gobierno, que comienza con la denuncia en la Fiscalía General del Estado y que es cuando hay una mujer que no es localizada y que puede llegar a ser sujeta de un delito. Es cuando se emite en un formato ya muy específico y convenido en este comité una alerta rosa,
Y cada secretaría o cada dependencia del gobierno que estamos en ese comité tenemos tareas específicas. Por ejemplo, en el caso de la Secretaría de Seguridad Pública, se emite una alerta rosa, nosotros lo boletinamos, por ejemplo, a todos los puestos de revisión y de control que tenemos al interior de los del estado, revisamos los separos, van los policías a preguntar a urgencias, a los hospitales, a ver si no ha ingresado esa dama. Andamos pegando cartelones, andamos en los puestos de revisión con la... O sea, ya por protocolo, ya no porque quieran o no hacerlo. Tenemos un decreto al interior de la Secretaría que contiene un protocolo de actuación y que le da tareas a cada una de las partes de la Secretaría. Ahora, hay una dirección de prevención del delito y hay una dirección de prevención del delito en materia de género. Así es. Que tuve la oportunidad de platicar con la directora. Esta entidad, este organismo, ¿cuál es el sentido fundamental? ¿También es de nueva creación o ya existía? Ya existía, está insertada ahí en el área de prevención del delito. Se le ha estado dando o se ha estado tratando de fortalecer más. Definitivamente somos unos convencidos también de que en este proceso de seguridad pública, bueno, pues si alcanzamos a prevenir, te evitas todo lo demás, la impartición de justicia, la procuración de justicia, la reinserción, porque estás previendo una situación delictiva. Pues bueno, dentro de la Dirección General de Prevención del Delito, nos dedicamos a hacer y elaborar programas, como su nombre lo dice, de prevención, pero nos preocupa mucho precisamente el tema de la violencia de género. Es un tema primordial desde que inició este gobierno y desde el año pasado hemos estado trabajando con temas con un enfoque de género. Específicamente trabajamos un stock de temas que tenemos de violencia intrafamiliar y violencia de género. Dentro de la violencia de género damos talleres, damos conferencias, damos sesiones informativas para informar y sensibilizar a toda la población sobre este terrible tema que pues está muy fuerte dentro de pues casi todo digamos, es mundial el tema, ¿no? Sin embargo, pues estamos tratando de sensibilizar, queremos sensibilizar e informar y crear conciencia acerca de esta situación y sobre todo que viene a tocar un punto muy fuerte que sería un delito. Cualquier hombre que cometa violencia contra la mujer tenemos que informar que no es cualquier cosa, es un delito. Y el otro punto, secretario, que creo que la verdad nosotros nos quedamos muy bien impresionados ahora que tuvimos la oportunidad de acudir al penal de Tanibet, platicar con la subsecretaria, ¿no?, de Prevención y Readaptación y constatar, y aquí lo digo muy claro a título también mío, yo tuve la oportunidad en algún momento de ir al penal de Tanibet a hacer unos reportajes de gente que estaba ahí y era un grupo de mujeres encerradas, nada más. Hoy que fuimos y estamos viendo el enorme cambio, ¿no?, donde vemos gente que está pues criando pollos, sembrando una huerta, incluso por ahí nos decía, yo creo que ya no quiero salir, pues es mejor aquí que allá afuera. El penal siempre es el penal. Pero se nota un cambio importante que creo yo que vale la pena que nos comente cómo es que se llega a este punto, es decir, cómo se genera esta visión y qué tanto tiene que ver también con esta política de género que se está aplicando en el actual gobierno. Mira, yo te diría, recibimos los penales en una evaluación que se hizo el año pasado, en el 2017, del año 2016-2015, recibimos los penales con calificación reprobatoria. Obviamente, estas fueron medidas que se tomaron al inicio de la administración. Empezamos a ver los ejes rectores de la reinserción social. Entendimos, por ejemplo, ahora por cuestión de derechos humanos, a las personas que están hospedadas en los penales se les llama PPLs en el acrónimo, que significa persona privada de su libertad. Y si el acrónimo te dice que la primera palabra es persona, quiere decir que estás tratando con personas que por alguna causa están internadas ahí. El sistema penitenciario del estado de Oaxaca cuenta con 12 centros penitenciarios y una dirección de ejecución de medidas para adolescentes. De esos 12 centros penitenciarios tenemos un centro penitenciario femenil. En este centro penitenciario femenil albergamos a 155 mujeres que están en prisión. Y en la dirección de ejecución de medidas para adolescentes tenemos 4 mujercitas, 4 niñas adolescentes.
Comentarles que desde el 2017, de que se tomó precisamente posesión y esta responsabilidad, iniciamos con un diagnóstico situacional del estado en que se encontraban los centros penitenciarios del estado de Oaxaca. Encontramos específicamente, voy a hablar específicamente del centro penitenciario femenil, donde encontramos un abandono total de las mujeres, ¿sí? No había programas, ningún programa, ni un plan de actividades que se pudiese ellas pues ayudarles en su reinserción, ¿no? Ahora sí, pues increíblemente, aunque no parezca, estamos en el área de la ludoteca, en el interior de un penal. Esto la verdad para mí es una gran sorpresa, una grata sorpresa. ¿Y por qué no nos platica de esta área? Sí, mira, les comento que esta área se crea dado las necesidades que nosotros veíamos como personal penitenciario, funcionarios que venimos a dar recorridos aquí a los centros penitenciarios. Nos damos cuenta que los niños andaban en escaleras, corriendo, bajando, y no se tenía un lugar donde establecer a los niños, ¿no? Entonces, hace aproximadamente 6 meses se crea esta ludoteca precisamente para cubrir esas necesidades de estos niños, ¿no? Nosotros no vemos cuándo entran, ni por qué entran, ni cuándo van a salir. Lo que vemos es la estadía y buscamos la reinserción. Partimos de ahí y empezamos a ver que era necesario empezar a generar actividades y hacer que esta gente tenga ese sentimiento de productividad. Yo tuve la oportunidad de tener esa cercanía cuando empezamos con los huertos, cuando empezamos con los gallineros. Me tocó ir a visitar a las muchachas pues, para ver cómo iba desarrollándose. Tuvimos ya una primera fase de establecimiento de una industria penitenciaria al interior del Centro de Reinserción de Mujeres ahí en Tanibet. Las condiciones de ellas eran insalubres, no había una alimentación adecuada. Los niños, tenemos 8 niños en el centro penitenciario viviendo con sus madres en el interior, y bueno, carecían de una alimentación adecuada, de una atención de salud para los niños y para las mujeres, ¿no? Como mujer, aunque estemos aquí privadas de nuestra libertad, también somos seres humanos y necesitamos cuidados médicos, ¿no? Ajá. El programa, si ustedes se dan cuenta, ahorita en el programa de salud, en el programa Salud, Bienestar para las mujeres en materia de integridad física, y por el simple hecho de que son mujeres, se solicitó a la Secretaría de Salud pues que se le diera una atención integral a todas las mujeres en una feria de salud que hace poquito ustedes, no sé si se enteraron, ¿verdad? Entonces tuvimos 10 módulos con personal especializado aplicando la atención en la salud, obviamente, de las enfermedades propias de la mujer, ¿no? He ahí que vamos con perspectiva de género, la atención, todo, ginecológica, detección de cáncer de mama, de cáncer cervicouterino, salud, no, claro que no, salud mental, ¿no? Salud mental jamás se había tocado el tema en la sección femenil. Pero cuando tú hablas con ellas y ellas ya se sienten productivas, ellas cambian su forma de pensar porque ya no es una mujer a la que tienen que ir a visitar y dejarle dinero. Ya es una mujer que está trabajando y produciendo dentro del penal, así sea en el huerto, o así sea en el gallinero, o así sea... Hay una que nos contó que ella sostiene a sus hijas con lo que gana el interior del penal. Exactamente. Inclusive se tiene la capacitación para el trabajo, que es bien importante para ellas, para que en un momento dado dotarlas de herramientas para su que tenga una actividad dentro del penal que es correcto, puede remunerarles por supuesto dinero, ¿no? Y que puedan contribuir ellas a los gastos de la familia, ¿no? Y de ellas mismas que están en prisión. Vino Visión Indígena, ¿sí? Y nos propuso lo del bordado. Le aportamos ahorita las fajillas, y pues esta es una pequeña muestra porque muchas ya lo sacaron.
De hecho, 2 huipiles míos se van a Canadá. No se quedan aquí nada más. Qué bueno. Hacemos esto, trabajo así. Esto no es para acá, es para una visita, pero es para parte de lo que trabajamos. Yo soy madre soltera de 3 hijos. Tengo una niña de 11 años, un niño de 7 años que tiene parálisis cerebral, una niña de 3 años y la verdad yo desde aquí adentro yo trabajo para mandarle sus gastos. Entonces yo aquí elaboro bolsas para vender, hago bisutería. Agradezco al director que me da la oportunidad de tener un lugar donde vender para generar ingresos para mandarle a mis hijos. Entonces yo no dependo de nadie, no tengo una pareja que me dé mis gastos, totalmente yo y soy la que mantiene a mis hijos afuera. Es un proyecto que tiene aproximadamente año y 2 meses, nos lo regaló el maestro Toledo. En un principio nos trajeron 50 gallinas y 4 gallos. Como no estaban acostumbradas a este clima, pues fallecieron muchas. Ahorita hay un aproximado de 150 pollos. ¿Quiénes son? 150 pollos, como ves, son muchos pequeños. Ahorita estamos batallando un poco por el cambio de clima. Tienen gripa, diarrea, pero pues ahí han muerto muchos, pero sí tenemos bastante. Los huevos que se cosechan son alrededor de 12 y 15 huevos diarios, los cuales se venden a la misma población y se utilizan para comprar el alimento de ellos mismos. Okay, es autosustentable entonces. Así es. Para mí es algo como desestresante porque tengo algún problema o algo, vengo y me enfoco en ella, las atiendo, los que están enfermos. De hecho tengo un área donde hay pollitos más pequeños que están enfermos y así. Y me gusta mucho porque me ha servido para medir mi capacidad, ¿no? Ver qué tan paciente soy, porque en un principio entramos aproximadamente 30 personas, de las cuales solo quedamos 2. Que es mi compañera Daniela y yo, pero a ella le da miedo las gallinas, entonces ella me apoya en el área de afuera, o como tengo un problema en la mano, no puedo cargar, entonces me arrima la cubeta de agua, ya paso, y entre las 2 pues nos apoyamos mutuamente, y una compañera que nada más viene de apoyo porque es amiga mía. Importante que ya aprendí aquí es que vamos a foliar las plantas, ¿no? Entiendo yo que es como las mujeres que nos ponemos algo bonito en la cara, porque siempre tenía la mala costumbre de decir cuando veníamos, vamos a fumigar, porque agarró la mochila y me la pongo y voy a fumigar, siempre le comentaba a ella, y me corregían, no vamos a fumigar, porque fumigar es matar. Vamos a foliar. A embellecer. Ya, exactamente, no dice foliar, pero es a darle su vitamina y que es un nutriente. Y finalmente, parte o alguno de los ejes rectores para la reinserción es darles capacitación para el trabajo y en su momento darles trabajo en esta industria penitenciaria que estamos empezando a crear. Desde luego que se van a presentar y hay muchas voces que pues pueden estar o no convencidas de lo que estamos haciendo y que lo estamos haciendo o buscando hacer con toda la transparencia posible, pero yo creo que lo mejor y lo más evidente son los testimonios de las mujeres cuando te dicen, ¿sabes qué? Yo estoy manteniendo a mi familia, o ¿sabes qué? Ya me vienen a visitar, pero no me vienen a dejar dinero, yo les doy, o simplemente mis gastos yo me los solvento. Y sencillamente la estancia se vuelve menos dura. El penal es algo muy duro. Es algo muy duro. Pero teniendo una ocupación mental y física, hombre, pues... Desde ahí empieza el cambio, gente. Desde ahí, de que una mujer se levanta y tiene una rutina y sabe que dentro de esa rutina tiene una responsabilidad de ir a trabajar en una tarea asignada que tiene con una persona que convino o que tiene un convenio para trabajar. Tenemos el proyecto que próximamente le calculamos que en el mes a principios de octubre vamos a tener esto a su máxima capacidad, porque estamos en proceso de firmar un convenio con una empresa, ¿verdad? Que de hecho la instrucción de nuestro secretario de Seguridad Pública, el capitán José Raimundo Tuñón Jauregui, está precisamente muy interesado en que las mujeres se mantengan ocupadas y sobre todo que, como él siempre lo ha dicho, son personas privadas y hay que garantizarles el respeto a los derechos humanos, ¿no? Y uno de los derechos que ellas tienen, y sobre todo en nuestros programas de reinserción, son la capacitación y capacitación para el trabajo. Eso es bien importante. En el reclusorio tenemos que regirnos por esas normas, y esas normas me dicen desde la entrada del paciente, como lo vimos hace rato, los procedimientos que se van haciendo y los tratamientos. En caso de que encontremos algún problema que no lo podamos resolver acá, también nos dicen qué tenemos que hacer. En esos casos, nosotros nos apoyamos mucho de los hospitales cercanos, que son nuestros hospitales de referencia. En caso de
no sé, que tuviéramos algún tipo de accidente o alguna enfermedad que no pudiéramos tratar acá, nos tenemos que apoyar en algún hospital. Esta área la tenemos para los cuentos infantiles, todo lo que son libros para los pequeños. Y de este lado tenemos toda la biblioteca para las adultas. Tenemos una área que tenemos de novela, de ciencia ficción, tenemos unos sobre todo de autoestima, ¿no? Estamos trabajando algunos de historia del arte, tenemos varias, también tenemos toda lo que es la bibliografía de Alcohólicos Anónimos, de las diferentes iglesias que vienen a predicar su evangelio, y tenemos de superación personal. Y algo que me ha gustado mucho que tenemos es libros en nuestros diferentes dialectos. Eso es muy bonito porque nuestras compañeras pues vienen, ahora sí que se comunican entre ellas, porque hay algunas que hablan el mismo idioma, y me da mucho gusto cuando las veo que vienen y buscan un libro y una y otra lo comparten su idioma. Eso es fabuloso, para que no pierdan sus raíces. Finalmente, secretario, y agradeciéndole estos minutos, y yo creo que estamos mandando una información de primerísimo nivel a la gente de Oaxaca, lo cual me da muchísimo gusto, y deseamos también con el fiscal, y repito, hay cosas malas, hay cosas que faltan, pero también hay cosas buenas, y hay que decirles, y hay que darles a conocer, porque mucha gente puede recibir un beneficio al enterarse, y que no sabía que existía todo esto detrás. Yo le pediría un mensaje final de este tema de género. Hemos tocado otros en general con la Secretaría de Seguridad Pública, pero en este caso, en este tema de género, ¿qué le puede decir a la gente de Oaxaca que esté viendo en este momento el programa? Finalmente, Jaime, independientemente de insistirte en que somos unas personas convencidas de este tema, reconocemos que hay mucho por hacer. Se han hecho bastantes cosas, pero hay mucho por hacer, y sobre todo que hay la actitud de hacerlo. Roles y estereotipos que nos han enseñado no son los ideales, digamos, no correctos, sino ideales, sino que nos veamos como seres humanos y que tenemos igualdades de derechos, ¿no? Y que los jóvenes también como que se concienticen en ese sentido, que no el hecho de que él pueda lavar los trastes, arreglar la casa, o sea, es malo, no le va a pasar nada, al contrario, son habilidades para la vida. Hay que desarrollar en nuestros hijos habilidades para la vida. Entonces eso les hacemos como entender que un rol no es específico de una mujer, sino es específico, creo, o sea, este rol que le están dando a la mujer no es específico de la mujer, digamos, porque ya nos están etiquetando desde ese punto de vista. Y al hombre le están diciendo que si lo hace, pues ya es homosexual, o ya es un mandilón, o ya no sé qué. Ese tipo de roles y estereotipos queremos borrar en nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque no, eso es lo que genera la violencia. El sistema penitenciario se está transformando con rostro humano, y ese rostro humano cobija a todas las áreas donde tenemos mujeres, que es en la femenil y en la de... ¿Es novedoso para Oaxaca? Es decir, ¿se topó usted con que hubiera algún antecedente en este sentido? No. Es como te comentaba. Todo es nuevo. Desde el 2017, desde el 1 de enero del 2017, se fue creando, se fue trabajando, y bueno, pues ahorita ya están resultando los frutos, ¿no? Es un trabajo, hay mucho por hacer, por supuesto que hay mucho por hacer. Vamos a trabajar fuerte para lograr un sistema penitenciario, como yo te lo vuelvo a reiterar, de rostro humano, como lo estamos trabajando ahorita. Si hubiera algún elemento femenino que quisiera accesar, pero pues está de comisión o está trabajando, laborando en un área, ¿qué puede hacer? Pues se puede comunicar al teléfono, que sería el 951-135-0450, que es el de una servidora, o a través de un mail que es sspo
unidaddegénero@gmail.com. Cuando vienen de manera voluntaria, pues en algunos casos vienen por curiosidad de conocer cómo es el proceso y en muchos otros vienen porque efectivamente reconocen que han tenido algunos ejercicios de violencia. Entonces, cuando acuden, les quiero comentar que el servicio es completamente confidencial, ¿no? En algunos casos nos dan nada más su nombre y algún número telefónico para el contacto y es toda la información, o sea, que requerimos en el caso de los grupos que se generan de forma voluntaria. Pero en el caso de la supervisión, cuando hacemos esta entrevista, inicia el trabajo de la unidad, porque a partir de la entrevista yo estoy obligada, o el supervisor o la supervisora está obligado a desarrollar un plan estratégico para poderlo supervisar. Ellos, una vez que han llevado a cabo la entrevista con el imputado en los casos de supervisión, la entrevista se llama entrevista de encuadre. Vamos a conocer a la persona y vamos a desarrollar un plan estratégico para su supervisión, pero de acuerdo a las necesidades de esa persona. Es decir, necesitamos saber dónde vive, en qué trabaja, para poderlo supervisar sin que le vaya a causar ninguna afectación, por ejemplo, en su centro de trabajo. Tenemos que saber si tiene alguna adicción, tenemos que saber todo lo que tiene que ver con su información socioambiental para diseñar este plan estratégico de supervisión. Soy feliz y estoy contenta con lo que tengo y con lo que he logrado después. Yo puedo decir que antes decía que no servía como mujer, ¿no? Porque era algo que me había estado inculcando diariamente. Hoy puedo decir que no, que valgo mucho y que sobre todo he aprendido a demostrarme a mí misma que puedo conseguir lo que me propongo. O sea, mi esposa está embarazada. La verdad es que sí han cambiado las cosas. Sí me funcionó mucho el programa. La verdad yo estoy agradecido, la verdad estoy agradecido con todo lo que ha pasado. Han mejorado las cosas con mis hijos, ¿no? Ahorita te puedo decir que mis hijos me marcan dónde estoy, si ya comí, si a qué hora llego. La verdad, me estaba yo negando un derecho y una satisfacción muy grande, ¿no? Muy grande, y que ahorita siento bien bonito, ¿no? Siento a veces ando en la calle y a veces hasta ganas de llorar me dan, ¿no? De que a veces me habla mi chavillo y me dice que a qué horas voy a llegar, ¿no? Ya se preocupan por mí, ¿no? Y aquí he aprendido a elaborar otras cosas que igual en el tiempo que estuve afuera no tuve la oportunidad de aprenderlas. He aprendido a manejar lo que es el medio punto con gancho, a elaborar bolsas con malla y con hilo para hamaca. He elaborado huipiles, blusas para artesanías. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el espacio. Y gracias a usted que nos sintoniza aquí en Oaxaca a Fondo. Viene una serie de programas que estamos muy contentos de estarlos planeando. Estamos muy contentos de elaborarlos porque creo que le vamos a hacer llegar a usted muchísima información de lo que se está haciendo, con una visión analítica sobre todo. Gracias por escucharnos en esta noche.